Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy pero muy bienvenidos a una nueva edición de nuestras reflexiones que estamos compartiendo durante este tiempo. Sean todos muy pero muy bienvenidos, gracias por sumarse, por ir conectándose, gracias a los que están siempre, a los que se van añadiendo con cada transmisión, sean muy bienvenidos. Venimos en una serie de reflexiones acerca de varios asuntos que consideramos importantes para este tiempo y bueno, cada transmisión tiene su particularidad. En cada transmisión Dios nos deja algo bien impregnado en nuestro corazón y esperamos esta noche no sea diferente. Esperamos que esta noche podamos aprovechar el tiempo. Tenemos un invitado súper especial que vamos a ir esperando que pueda entrar. Tenemos un invitado que amamos mucho, alguien que apreciamos con todo el corazón, que es Fabián Liendo, alguien que nos ha edificado, nos edifica y con toda seguridad esta noche no será la excepción, nos va a seguir edificando. Venimos compartiendo algunos aspectos bastante importantes que consideramos muy apropiados para la estación que estamos viviendo como iglesia. Entonces, jueves y domingo, que son los días que más o menos nos estamos conectando, Dios nos está hablando de cosas muy particulares. Me gustaría ir recogiendo algunos testimonios de las últimas transmisiones, ir sabiendo cómo lo han ido procesando, cómo lo han ido viendo y de verdad es una verdadera alegría cada vez que recibo algún testimonio o alguna palabra o conceptos que han quedado fuertes o grabados en el corazón. Nos alegra porque esa es la idea de esto. La idea de esto es que pensemos, que reflexionemos. No estamos bajo la idea de traer algo nuevo, no es nuestra intención. Como dice un amigo mío, no estamos buscando lo novedoso, sino recordar aquellas cosas que sabemos y que nos hemos olvidado. Entonces nos da mucho gozo poder hacer estas transmisiones y bueno, en la medida en la que vamos teniendo el tiempo, contestando los mensajes que llegan y ampliando un poquito más lo que el Señor nos está hablando. Este domingo vamos a tener la segunda parte de aquello que comenzamos con nuestro querido amigo Ben Paz hace dos domingos atrás. Comenzamos una hermosa conversación y como generó tanta repercusión y tantos comentarios y tantas apreciaciones lo que pasó en esa conversación, que de hecho está en el canal de YouTube, la pueden ver, decidimos hacer la segunda parte el día domingo con Ben Paz. Así que creemos que va a ser muy provechoso lo que vamos a vivir. Muy bien, vamos a enlazar a Fabián y vamos a dar la bienvenida a Fabián Liendo, que amamos muchísimo, que disfrutamos y creo que esta noche nos va a edificar muchísimo. Fabi, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Sí, muy bien. Gracias por aceptar la invitación y ser parte de estos días. No, gracias a vos. Sabés que te amo mucho, a vos, a toda tu hermosa familia. Una alegría. Gracias. Fabi, bueno, el tema que hoy nos convoca es un tema muy apasionante. Creo que vos representás una generación que este tema que vamos a tocar hoy lo ha hecho carne y busca vivirlo y expresarlo
vamos a hablar de un libro que no sé si leíste alguna vez, pero si no lo leíste te lo recomiendo. Se llama Invisibles, la iglesia de Cristo no es la que ves. Y yo lo he leído hace un tiempo, lo volví a leer hoy para hacerte algunas preguntas. Y bueno, creo que es un tema que nos va a dejar en un muy buen lugar, aprovechando el momento que estamos viviendo. Así que, si te parece, empezamos. Sí, claro, dale. Eh, tengo 5 preguntas que sirven como disparadores, de ahí las vamos moviendo, pero la primera pregunta es, ¿cuál es tu perspectiva de la iglesia hoy? ¿Cómo ves a la iglesia hoy en este preciso momento de Mm, tantos movimientos en el mundo? mm. Bueno, yo me hacía varias preguntas en ese tiempo. Eh, una es esta idea de que la iglesia obviamente no puede congregarse. Hace muchos años, cuando surgió la idea de la escuela dominical, eh, que fue una idea robada, digamos, del mundo, ¿no? Eh, y la situación por edad que venía de griegos y demás, cómo se instaló dentro de la iglesia cuando Dios había formado la iglesia por familia, ¿cierto? Donde el pastor de cada hogar era el varón, era el padre, donde ellos reconocían la autoridad y estaban representados en la imagen propia de la iglesia. La iglesia es una familia de hijos semejantes a Jesús, por gracia. Pero cuando aparece la imagen de la escuela dominical, muchos de los hombres de Dios de aquel tiempo, dijeron esto va a destruir la iglesia, porque los padres iban a dar la formación de sus propios hijos a la iglesia. Y se le iba a crear una figura que ni siquiera es en la Biblia, que es el pastor o el líder de jóvenes, ¿cierto? Wow. Entonces ahora nos encontramos, no nos podemos congregar, los padres no tienen mayormente el liderazgo. Los cultos familiares no son una realidad dominante dentro de nosotros y empezamos a encontrarnos con lo poco que oramos, falta de culto familiar, eh, la poca comunión, el poco estudio de la palabra. Claro, ahora las redes sociales se convierten en una herramienta importante, todos los pastores están aprendiendo a usar las redes sociales, emprender Zoom, y me pregunto qué pasaría si no habría internet en este tiempo. Y entonces volvemos a un modelo original, ¿cierto? Donde la iglesia no es una expresión de servicio, no es una expresión de actividad, sino que es la manifestación de la vida de Cristo que produce buenas obras, que expresa el Wow. Padre. Entonces, no importa el contexto, no importa cómo nos desarrollemos, lo que está teniendo parte de Dios es una justicia provocada por la misericordia y el amor de Dios, que lo que intenta es devolvernos a Él. Yo he participado de muchos encuentros de pastores donde se ora reprendiendo la pandemia o declarando que la pandemia va a terminar. Y yo me pregunto, ¿a qué le pediríamos a Dios que termine la pandemia cuando ese no es el problema de los hombres? ¿Para qué pedimos que termine la pandemia si la gente se pierde en una eternidad sin retorno? ¿Para qué pedimos que termine la pandemia si la iglesia no se pierde? Aprender a amar la mano de la disciplina es entender que esa mano vino para santificarnos, es para salvación y para santificación, de manera que Dios nos despierte, golpee el vaso, descubra el daño y nos podamos nosotros mismos, como Dios nos ve,
Y entonces, bueno, como digo, la iglesia no es una expresión de servicio, ni de actividades, ni de acción social, ni de nada de todo eso, sino que es la manifestación de la persona de Cristo que nos revela al Padre. Es Dios mismo dándose a conocer. eh, Todo lo que lo glorifica, lo que está en su Hijo, eso es la iglesia. Eso es la Wow. iglesia. Entonces, yo honestamente, yo no quiero que quite Dios su mano para volver como estábamos antes, Johnny. O sea, haya que pagar el precio que haya que pagar. Hay que amar la mano del que nos disciplina, pero la iglesia tiene que despertar. El mundo tiene que tener deseos de querer tener lo que nosotros tenemos. Wow. Tiene que ser dado a conocer el Señor, así que anhelo ver la iglesia de esta manera. Qué interesante lectura. En base a esto, me pregunto, ¿cuál es el modelo de iglesia? Y te pregunto, ¿cuál es el modelo de iglesia que Dios desea? Y hemos conversado un poco al respecto de esto con otros invitados. Y me gustaría mucho esta perspectiva. Yo hoy leí el libro, lo volví a leer, y me pareció muy interesante esta dinámica que vos abordás de el modelo de iglesia que Dios desea. Y creo que ahí tendremos mucha tela para cortar, pero si pudieras darnos algunas pinceladas sería maravilloso. Bueno, todo lo hermoso, lo precioso, lo que lo complace, lo que lo satisface, está en su Hijo, no está en ningún otro lado ni en ninguna otra persona. Todo lo que Dios hace en su Hijo lo hace en nosotros, y lo que hace en nosotros lo hace en su Hijo. La iglesia es Cristo en nosotros, ¿no es cierto? El misterio de su voluntad revelado es reunir todas las cosas en su Hijo, nos incluye en Él, formamos parte de Él. Lo que el Padre ve y lo que el mundo tiene que ver en nosotros es a su propio Hijo. O sea, Dios no quiere otra cosa, no anhela otra cosa, sino que nosotros dejemos de mostrarnos a nosotros mismos para que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. O sea, esa es la idea de la invisibilidad, de la cual yo le puse un nombre X para identificarlo, pero es una verdad eterna, eterna, eterna. Todo fue creado en Él, por Él y para Él, y no hay otro propósito. La revelación del misterio desde la eternidad pasada es precisamente que Dios nunca había revelado, nunca reveló el motivo por el cual creó todas las cosas. Claro. O sea, cuando Jesús aparece para los judíos, de repente dice, ¿cómo? Dios tenía un hijo, ¿cómo? Hay un Espíritu Santo, ¿cómo? O sea, no sabían Claro. nada, o sea, revela un misterio que había estado oculto de tiempos eternos. Y ese hijo es todo lo que el Padre anhela, nos incluye en él y nos devuelve al Padre. Esa es la iglesia, no hay otra cosa. Wow. Es la que anhela. ¿Cómo esa definición de iglesia, desde lo que vemos hoy en las Escrituras, ¿no? Pablo escribiendo estas verdades, el misterio eterno, el misterio revelado, aclarándolo, que dice que era su tarea, ¿no? Desde lo que él veía, aclarar a otros el misterio que había estado escondido. ¿Cómo con el correr de los años ese modelo de iglesia se fue perdiendo? Se fue cambiando, y en vez de ser más clara la expresión, se volvió más clara las personas que lo tenían que mostrar. ¿Por qué crees que la iglesia con el tiempo fue perdiendo esa reproducción del modelo? Si tuvieras que mencionar algunos factores, ¿por qué creerías vos que la iglesia fue perdiendo esa invisibilidad? Bueno, cuando uno se encuentra con el Señor, ocurre un hecho extraordinario, es un hecho que nos pasa de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, es para celebrarlo.
pero nos encontramos con el Señor, pero no le conocemos. No le conocemos. Cuando uno celebra el encuentro con el Señor, le puede durar 1, 2 días, una semana, pero después empieza lo mejor, lo más precioso, lo anhelado, que es conocerlo. Cuando una persona está en primer grado de la primaria y siente que con eso es suficiente, nunca va a poder disfrutar lo de segundo, lo de tercero, lo de cuarto, lo de quinto. El conocimiento es una dinámica. Wow. Entonces, cuando yo particularmente entiendo que Dios debería ser como a mí me parece, o como yo quiero, o como yo anhelo, y me siento conforme con eso, inmediatamente pongo una tapa, no paso, quedo en el mismo lugar, porque la única manera de conocerle, Pablo dice, no estimo preciosa mi vida, lo he perdido todo, lo he estimado todo por basura, todo como pérdida, a fin de conocerle y de ser hallado en él. O sea, la única manera de conocer al Señor es perderlo todo, es negarse a sí mismo, abandonar mi vida para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. A medida que yo dejo de vivir para mí mismo y permito que el Señor viva su vida en mí, haciendo una aclaración fundamental que se ha confundido mucho en estos tiempos en la iglesia, es que no es lo mismo vivir para Dios que Cristo viva su vida en mí. O sea, son dos cosas completamente distintas, ¿verdad? O sea, cuando yo muero para que Cristo viva su vida en mí y Él sea manifestado, eso es específicamente lo que me da conocimiento de su persona. El conocimiento me permite entender y el entendimiento me transforma a la imagen de su Hijo. Somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que es el conocimiento, y ese conocimiento nos da el abandonar nuestra vida para que Cristo viva su vida en mí. Cuando yo no quiero morir, sino que además intento buscar un Dios que sea aliado a mis propios propósitos, estoy relacionándome más bien a un ídolo que a un Dios que yo necesito conocer, a un Dios que yo imagino que me parece a mí cómo debería ser. Entonces, se mezcla lo que yo quiero con lo que Dios quiere, o sea, se mezcla el humanismo, se ponen nuestros deseos, es una mistura de lo que Dios quiere con lo que nosotros queremos, y empezamos a adorar y a servir a un Dios imaginario. Por lo tanto, la iglesia es el producto de lo que nosotros somos. O somos Cristo, o somos un montón de gente tratando de hacer algo para Dios. Son dos cosas completamente distintas, ¿no? Y así se ha ido gestando la idea de una religión o de una fisonomía organizativa, ¿no? que intenta expresar a Dios de diferentes maneras. Pero la iglesia de Cristo es Jesús, la casa de Jesús. Wow, creo que esa respuesta condensa mucho. Y ahí decía alguien, vayan más despacio que son demasiados conceptos. Pero algo que fue común en las otras 6 transmisiones que hicimos era este concepto de retornar al pensamiento de la iglesia orgánica más que de la iglesia organizada. Retomar la iglesia como un organismo vivo más, y algo que hicimos mucho énfasis es que no estamos en contra de la organización de la iglesia porque entendemos que debe de haber una estructura. Por supuesto. Pero por lo menos en los últimos años se ha hecho mucho énfasis o se ha puesto un énfasis por demás en la iglesia que la gente necesita, la iglesia que la gente quiere ver, la iglesia que es atractiva depende del lugar donde estás, ¿no? Y esto que vos acabas de decir me parece que es súper confrontador con un sistema
que vuelve a la iglesia según las necesidades de las personas. Entonces, tenemos como una iglesia para todos, ¿no? Donde que si si tenés cierto poder adquisitivo y tenés un estatus en la sociedad, tenés una iglesia para ricos. Si no lo tenés, tenés una iglesia para pobres, donde se te dan ciertas promesas para animarte o para inspirarte. Y en base a esto, pensaba en que Jesús nunca se metió en eso, ¿no? Ujú. Jesús nunca se metió entre la brecha pobre-rico, rico-pobre, nunca se metió con Roma, nunca se metió con los poderes políticos de la época. Él se dedicó a hacer lo que el Padre le pedía que haga. Entonces, ¿vos crees que en cierta manera estamos como medios distraídos en nuestra asignación de ser Cristo en la tierra y dedicarnos a ciertas cosas que tal vez son un poco más periféricas? Bueno, sí, llama la atención de que a Jesús no lo atrapó la centralidad del púlpito, no lo atrapó las multitudes, no fue a hablar con los políticos de la época. Wow. Digo yo porque todas estas cosas nos atrapan. Decimos, si logramos que el presidente nos escuche, en los políticos, hay que involucrarse en los sectores de la política, los lugares de poder. Y yo no vi a Jesús de esa manera, no lo vi. Y no que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y Jesús nunca hizo otra cosa que no sea la voluntad del Padre. O sea, la cruz la llevó desde el día en que fue engendrado por el Espíritu en María. Solamente él dijo, mi única comida es hacer la voluntad de mi Padre. El Hijo no hace nada por sí mismo, solo lo que el Padre le dice que él haga. Nos enseñó que la voluntad de Dios no cambia con nuestras oraciones, sino que cambia nuestra manera de orar, y nos enseñó a orar diciendo, y no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Y si Jesús hubiese construido la iglesia como la construimos nosotros, hubiese comprado un terreno, hubiese alquilado un local, claro, no hay nuevas revelaciones, no las hay, todo fue revelado. Y toda la obra del Espíritu tiene un cauce, que es la palabra. Dios es un Dios que se reveló a sí mismo, tenemos todo en Él, en su palabra, por la revelación de su Espíritu, no hay nada que buscar que sea nuevo, pero todo el tiempo estamos en la búsqueda de algo nuevo, en la búsqueda del éxito en vez de la fidelidad, ¿no es cierto? Buscando modelos que funcionan. La verdad es que todos los avivamientos históricos que han habido a lo largo de toda la historia fue volver a Dios, volver a la palabra de Dios, volver a la sustancia, que Dios nos devuelva a Él. Y yo creo que ni siquiera deberíamos copiar el modelo de la iglesia primitiva. Lo que tenemos que hacer es ir a Dios para que Dios nos dé el modelo para este tiempo. Necesitamos a Dios. Y anhelo de que, y oramos de esta manera, de que esta pandemia y todo lo que esta pandemia está dejando en este tiempo no pase como si nunca hubiese pasado nada, que este sea el principio de lo que tiene que venir. Y estoy dispuesto y estoy realmente conmovido por esto y orando. Hay que entender que la pandemia no es el problema, o sea, el coronavirus fue clavado en la cruz, o sea, el coronavirus no es un problema para Dios. Egipto no era un problema para Dios. El Imperio Romano no era un problema para Dios, ¿verdad? O sea, a Dios le costó mucho más sacar a Egipto del corazón de sus hijos, ¿no es cierto? Y eso es lo que tiene que ocurrir con esta pandemia y con todo lo que estamos ahora intentando reacomodar en nuestra cabeza después que nos quitaron un estándar de vida, un estilo de vida al cual estábamos acostumbrados. Necesitamos volver a Dios y que Dios nos diga,
nos revele el modelo de la iglesia de este tiempo para que solamente Cristo sea dado a conocer. Wow. Creo que esos últimos 3 minutos fue como un puñalazo en el corazón. Creo que pusiste en palabra la sensación que tal vez algunos hemos tenido en este último tiempo y que no lo habíamos podido definir de una manera tan puntual, tan precisa. Y aquí viene una pregunta un poco más, no sé si la pregunta es más personal, pero uno, desde este lado, yo te escucho hace años y hace años es el mismo mensaje. O sea, lo que hablas es lo mismo en el sentido del mensaje: volvamos a la cruz, volvamos a que Jesús sea el centro de nuestra vida. No ha cambiado el mensaje de Fabián en este último tiempo. Pero los lugares donde te has movido, o donde te moves, o donde Dios te mete, sí son lugares por ahí visibles. ¿Cómo se conjuga el carácter invisible en lugares tan visibles? Bueno, cuando Jesús le habló a la iglesia de aquel tiempo y estaban los fariseos, el Señor les dijo hipócritas. Él estaba enseñando acerca del ayuno. Y yo decía, ¿por qué les dice hipócritas si ellos están ayunando y lo que se les nota es que están ayunando? Pero la enseñanza de Jesús, lo que Jesús remarcó es que ellos ayunaban, no, digamos, decían que lo hacían para Dios, pero en realidad lo estaban haciendo para que la gente los vea. Entonces él dice, ustedes cuando ayunen, lávense la cara, peínense, no demuestren que están ayunando. Porque Dios, lo que vos haces en secreto, y es Dios quien lo ve en los secretos, cuando nadie te puede felicitar, o sea, si alguien te felicita, esa es toda tu recompensa, no hay más, pero si nadie puede verte y nadie puede valorar lo que vos haces o felicitarte por lo que vos haces, el Dios que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. O sea, el secreto, porque la vida de las personas, cuando uno ve el testimonio de las personas, inspira. Uno puede reconocer a Cristo en el otro. Me hace bien ver lo que Dios hace en la vida de mis hermanos. El problema está en la motivación del corazón. Es lo que Jesús le dijo a los fariseos. Ustedes dicen que lo hacen para Dios, pero en realidad lo hacen para que la gente los vea. Ahí está el problema, ahí está el corazón de lo que Jesús estaba planteando. Ustedes tienen que evaluarse. Lo que hace su mano izquierda no lo tiene que saber lo que hace su mano derecha. Si buscan reconocimiento personal, entonces están incapacitados para creer. Así dice Mateo 5:44. El que busca la gloria los unos de los otros, no diga que cree, no diga que cree, sino busca la gloria de mi Padre que está en los cielos. O sea, todo aquel que pasó por la cruz sabe que la cruz te despoja de todo. Vos, no importa lo que hayas logrado, dinero, casarte con la mujer de tus sueños, tener un título, el día que te morís no te puedes llevar nada. Así que el que pasó por la cruz sabe que la cruz te despoja de todo. Y que cuando pasás, quedas pequeño, humilde, quebrantado, sin nada. Y lo que vas a notar, Johnny, siempre en alguien que ha muerto y resucitado juntamente con Cristo, es que no se siente autosuficiente nunca más en la vida. Queda lisiado para toda la vida y no puede hacer nada si el Señor no viene con él. Si no es el Señor quien hace la obra. Y más vale que la haga el Señor, porque si no es Él quien edifica la casa, en vano trabajamos todos los edificadores, ¿verdad? Es Él quien hace la obra. Por eso necesita que nosotros no seamos tan creativos, sino más bien obedientes,
fieles, para que Él pueda hacer la obra en nosotros y a través nuestro. Esa es una iglesia que se expresa física en la tierra, pero que su ciudadanía está en los cielos. Wow. Entonces aquí viene la siguiente pregunta. Esta es la anteúltima. Te dije 5, pero fueron surgiendo más en el camino. Pero esta es la anteúltima. ¿Cómo vos que tenés un recorrido en el Señor, y esto lo hemos hablado en privado en otras oportunidades, un trasfondo, un camino que hayas caminado con el Señor, a esta generación de pibes que venimos atrás, ¿no? ¿Cómo saber que estamos recuperando el modelo de la iglesia? ¿Cómo medirlo? Porque hay una evidencia, Johnny. Hay una evidencia. El cristianismo no se expresa en un activismo, en una lista de comportamiento. Uno tiene que evaluarse realmente. Una persona que sirve al Señor cree que le ama. El servicio no es una manera de mostrarle a Dios que le ama. Wow. El Señor dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. O sea, amar es obediencia. No es otra cosa. Amar es obediencia, es fidelidad. Y hay un solo mandamiento, ¿no es cierto? Que es que toda nuestra vida, que todo nuestro ser le ame a Dios con pasión. Con pasión. Y ese amor es obediencia. Entonces, ¿y qué es obediencia? Bueno, es estar crucificado, como dice Pablo, yo estoy crucificado todo el tiempo, las 24 horas del día, los 365 días del año, para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Entonces el Cristo que habita en mí es todo lo que el Padre anhela. ¿No es cierto? No sé si me perdí. ¿Cómo era tu pregunta? Me perdí ahí. ¿Era? ¿Cómo medir nosotros hoy, los que venimos detrás, ¿no? La siguiente generación? Me gusta más. Mi papá nos enseñó algo hace unos años atrás, que nosotros, los que venimos detrás, los que tenemos la gracia de vivir de cerca, no somos la nueva generación, porque una nueva quiere decir que Dios tuvo que desechar la anterior, sino que somos la siguiente, la que continúa. ¿Cómo podemos medir que estamos regresando o recuperando el modelo de la iglesia? Pero hay algo que la Iglesia de Cristo, la palabra de Dios retrata desde el primer libro, de la primera frase hasta la última, y es que cada vez que un líder se extravía, se pierde, se distrae, toda una generación se retrasa. O sea, lo que no hacemos nosotros, lo van a tener que hacer nuestros hijos. Pero si lo hacemos nosotros, nuestros hijos le vamos a poder pasar la antorcha para que no empiecen de cero, sino de donde nosotros lo dejamos. Dios es un Dios desinstalador. O sea, cuando uno se encuentra con el Señor, no lo conoce. Entonces tiene una idea de lo que es Dios. Pero cuando la verdad tiene que entrar, tiene que desinstalar todo lo que fue instalado por la imaginación humana. Entonces, cuando nosotros presentamos un modelo lleno de humanismo, tiene que haber una desconstrucción. Si no hay una desinstalación, no se puede incorporar verdad. Así que estamos realmente comprometidos, y es algo que hablamos mucho también con Gustavo, con tu papá, de que estamos dispuestos a perder nuestra vida para dejar este legado en la futura generación, en esta generación que ya está con nosotros, ¿no? Para que ellos vean a Cristo en nosotros y no tengan que otra vez entrar en un estado de desconstrucción para poder poner una base. Necesitamos poner una base para que el edificio Dios lo pueda construir firmemente sobre la roca que es Cristo. Pero en definitiva, cuando Jesús dice que hay dos tipos de constructores, el imprudente sobre la arena y el que es prudente sobre la roca,
dice que la tormenta viene de la igual manera para los dos. O sea que en definitiva, cuando viene la crisis, viene para todos igual, para el Hijo de Dios y para el incrédulo. O sea, los hijos de Dios también nos enfermamos de coronavirus, los hijos de Dios también perdemos a nuestros seres amados, también se nos mueren nuestros hijos, Johnny. Pasamos lo mismo que pasa al mundo, pero con la diferencia que si está asentada sobre la roca, la casa no se cae, no se cae. La iglesia es una construcción firme. La iglesia que está en el corazón de Dios está construida sobre la roca. El evangelio no se trata de cómo evitar las tormentas, sino de cómo soportar las tormentas. No hay que pedirle a Dios que quite los problemas, sino que, como dijo Jesús, yo he rogado para que tu fe no falte, porque Jesús es la respuesta que Dios le dio a su iglesia antes de que aparezcan todas las preguntas. Él es el todo en todo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, estamos completos en Él, todas las cosas nos fueron concedidas en Él. Lo que tenemos que hacer es ser fieles administradores, mayordomos de esa plenitud, porque el evangelio se expresa en plenitud, no en necesidad, Johnny. Eso le tenemos que mostrar a nuestros hijos, que el evangelio se expresa en plenitud, en gozo, en la perfecta alegría que es Cristo en nosotros. Si ellos ven que nosotros nos quejamos de los hermanos, de la organización, ellos van a entender de que la obra de Dios es una carga, no un gozo, no una alegría. Ellos tienen que ver la plenitud y el gozo inquebrantable, indomable del Cristo resucitado, glorificado en nosotros. Estos días leía un pasaje de las Escrituras que todos conocemos, que creo que todos los que tenemos algunos años en el Evangelio lo hemos oído. Lo leí en una versión que estoy redescubriendo, que se llama El Mensaje. Y es Mateo 11, 27 al 30, y dice así: ¿estás cansado? ¿Estás desgastado? ¿Estás quemado por la religión? Ven a mí, sal conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Mira cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No pondré nada pesado o mal ajustado sobre ti. Hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y ligereza. Jesús continúa hablando con la gente, pero ahora con ternura. El Padre me ha dado todas estas cosas para hacer y decir. Esta es una operación única de padre a hijo que surge de las intimidades y el conocimiento de padre e hijo. Nadie conoce al Padre como lo hace el Hijo, ni al Padre como lo hace el Hijo. Pero no me lo estoy guardando. Estoy listo para repasarlo línea por línea con cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Me pareció, yo leí este pasaje centenares de veces, pero esta invitación: estás cansado, estás desgastado, estás quemado por la religión. Y creo que hoy, en medio de este contexto, la invitación sigue siendo la misma. Ven a mí. Claro. Ven a descubrir, como nos decía recién, este Cristo todo suficiente, este Cristo pleno, que está por encima de las necesidades, que no promete un mundo feliz, que al contrario, promete un mundo lleno de hostilidades, lleno de problemas, lleno de pandemias, pero que nos da el secreto. Vengan a mí. Y me encanta esta última parte, y es como quiero pedirte si podemos cerrar. Estoy listo para repasarlo línea por línea con cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Y me parece que Dios te ha dado los oídos de esta generación, de gran parte de esta generación, por su gracia. Y me gustaría, si a modo de cierre, pudieras hacer una oración en esta dirección. Que los oídos de esta generación nunca se cansen de oír, ¿no? A veces, por lo menos en mi experiencia, me ha pasado de estar en lugares donde me decían, bueno, pero solo de Cristo van a hablar, no van a hablar de nada más, ¿no? La Biblia es tan larga, solo van a hablar de Cristo, no tienen otra cosa. Y me parece que en el año 2020 la invitación de Jesús sigue siendo la misma. Si están dispuestos a escuchar, yo no tengo problema
en repetir una y otra vez lo mismo. Entonces, me gustaría pedirte, para no tomarte más tiempo, si pudieras cerrar con una oración, con lo que sientas en... Bueno, esta parte la hace siempre mi papá. Mi papá siempre que termina de decir algo en los alineamientos te invita a vos a que ores. Así que para no ser diferente a lo que te hace mi papá, te lo pediría esta noche. Dale, 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 dale. Ok, vamos a orar. Señor, lo que realmente anhelamos es que esta prueba de fuego nos permita ver con claridad en dónde estamos asentados, Señor. Sí, sí. En esa roca firme. Sí. Nos tiene que conducir y afirmar como nunca antes en la centralidad de aquel que es el todo en todos. Somos hijos que cada día debemos anhelar por revelación divina que lo único que necesitamos es a Cristo. Es a Cristo. Señor, sabemos que este es el daño colateral de una sociedad que te ha sacado de sus vidas. Y que nosotros somos el único plan que tú elegiste para que el mundo te pueda ver. Reconocer a Cristo en nosotros, el poder, la gracia, la misericordia de Dios manifestada al mundo a través de su iglesia, en su Hijo. Te rogamos, Señor, que nos reveles la inmensa y gloriosa manifestación de tu Hijo en el medio del sufrimiento, Señor. Revelanos que hay gozo en la tristeza, que hay dolor en el gozo y que no hay desesperanza en la tristeza, abrazada eternamente al Salvador, que es como entristecidos, mas siempre gozoso, compartir nuestras lágrimas en tiempos de prueba y abrazarnos en el gozo perdurable e invencible, que podamos por la mente de Cristo reconocer a tu Hijo, el infinito valor de tu Hijo, los que sufren, Señor, en este tiempo, que tu sabiduría nos inunde, nos absorba en esta pandemia global para que el mundo crea, Señor. Sí, Señor. Señor, sabemos que no estás en silencio, sabemos que es necesario que todo esto acontezca y oramos y velamos por el progreso urgente del Evangelio y la inminente inundación de la tierra con el conocimiento de tu gloria, Señor. Lo anhelamos, cueste lo que cueste, aquí estamos, usanos, una iglesia que por sus buenas obras deje ver a Cristo, el que habita en nosotros, para que la salvación que está en su persona sea puesta de manifiesto con infinita claridad, Señor. Oramos y celebramos tu voluntad y tu eterno propósito. Señor, por gracia oímos tu trompeta. Sí, Señor. Oímos tu trompeta, Señor, es el tiempo, es el tiempo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amamos un Dios real, un Jesucristo, crucificado, muerto, resucitado, glorificado, un Salvador real, un gozo eterno real y un amor inquebrantable por los perdidos real, Señor. Amén. Glorificate en tus hijos, glorificate en tu iglesia. Estamos dispuestos. Heme aquí, Señor. Hacelo con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Fabi, muchas gracias por tu tiempo. Disfruté muchísimo esta conversación, de verdad. Muchas gracias. Yo también. Gracias a vos y un abrazo enorme a todos los que están escuchando a la Iglesia de Cristo. Gracias. Saludos a Silvia y a los chicos. Gracias. Un abrazo. No. Wow. Creo que hay mucho para volver a oír, mucho para reflexionar, mucho para meditar. Algunos manifestaban que había problemitas con la imagen. Yo lo voy a descargar y subir a YouTube. Mañana esto ya va a estar liberado para que puedan volver a escucharlo, volver
A ver, hace un tiempo vengo pensando por qué los apóstoles del primer siglo fueron tan contundentes en su generación. Porque ellos lograron un nivel de efectividad tan fuerte, tan grande, que hasta los sistemas de la época fueron conmovidos. Y se me vino una respuesta. A ellos se les predicó bien. Se les predicó que este poder que habían recibido del Espíritu Santo no era para temblar en una reunión o para salir contentos de un culto, sino que ese poder se les había dado para ser testigos, y la palabra testigo es mártires, ¿no? Ellos estaban dispuestos a morir por lo que creían. Entonces, creo que vivimos en una generación donde se nos enseña demasiado a vivir, pero no se nos ha enseñado a morir. Y yo creo que Dios está despertando una generación. Una generación que está dispuesta a oír esto que escuchábamos recién de esta versión, que ahora se las voy a dejar en una historia, el versículo con la versión. La invitación sigue siendo la misma. Si estamos dispuestos a oír, si estamos dispuestos a escucharlo, Él está dispuesto a seguir hablando. Creo en una generación a la que se le está predicando bien el Evangelio. No un evangelio exitista, no un evangelio de desarrollo personal o de éxito financiero, sino un evangelio que nos dice que estemos dispuestos a morir por aquello que creamos. ¿Sí? Y morir a veces no es solo la muerte física, sino morir a nuestros deseos, morir a nuestra voluntad, morir a nuestra intención. El evangelio no ha cambiado, el evangelio sigue siendo el mismo. La buena noticia de salvación sigue siendo la misma. Si alguno quiere seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Gracias a todos los que han estado conectados. Muchísimas gracias. Leo acá varios comentarios. Saludo a la gente linda de México. Veo gente de Mar del Plata, de Colón en Buenos Aires. Veo gente de acá, de la zona. Gracias de verdad por estar conectados. Nos vemos el domingo a las 10 de la noche con Ben Paz para la segunda parte de el tema que comenzamos a desarrollar. Mañana esto va a estar cargado en nuestro canal de YouTube, así que pueden volver a verlo y compartirlo con otros. Creo que muchos necesitamos oír otra vez lo que nos fue enseñado esta noche. Fuerte abrazo a todos, gracias, paz y buenas noches.